Y alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Cristo vive. Cuando lo encuentre dice amén. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, 15, 16, y luego pasamos al capítulo 3, verso 1 y 2. Amén. ¿Llegamos? Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, 15 y 16, y continuamos con el 3, versículo 1 y 2. Leemos la preciosa palabra de nuestro Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta mañana estamos delante de tu presencia, dispuesto a exponer tu palabra, Señor. Te pedimos que pases tus carbones encendidos por nuestros labios y dispón nuestro corazón, Señor, para atender a tu consejo, Padre Celestial. Háblanos, porque tenemos sed de tu palabra, de tu dirección, de tu consejo, Padre. Y ayúdanos a comprenderlo, Señor, y ayúdanos a ponerlo en práctica. Que tu Espíritu Santo ponga la palabra en mis labios, la palabra tuya, Señor, y quita la mía. Edifica tu iglesia con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y a su nombre puede tomar asiento. Gloria al Señor. Estamos en primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 16, y el capítulo 3, versículo 1 y 2. Hoy vamos a compartir bajo el tema las tres clases de hombres en las Escrituras. El apóstol Pablo está presentando tres clases de hombres en estos textos que acabamos de leer. La iglesia de Corinto, hermanos, como hemos venido hablando de ella, a pesar que era una iglesia rica en los dones espirituales, a pesar, hermano, que sentían la presencia de Dios obrando en sus vidas de una manera singular y muy especial, la iglesia de los Corintios le daban honor a su nombre, ya que el nombre Corinto, hermano, significa carnal. Cuando hablábamos de corintianizar a alguien, estamos hablando de una persona carnal. Y la iglesia de Corinto daba honor a ese nombre. Era una iglesia carnal, hermanos. Y vuelvo y digo, parece paradójico, porque era una iglesia rica en dones, en ministerios, una iglesia rica donde se movía la iglesia del Señor, pero el comportamiento de esta iglesia demostraba lo que había realmente en el corazón de la misma. Era una iglesia, hermano, que se movía en la vanagloria,
se movía en las divisiones, en las contiendas, entre muchas cosas más que le daban honor a la carne. Y el apóstol Pablo, hermano, está presentando a esta iglesia tres tipos de hombres. Los tres hombres se encuentran dentro de la iglesia, pero mayormente el hombre carnal y el hombre espiritual, ya que el hombre natural de cuando en cuando viene a la iglesia. Pero hoy vamos a mirar estos tres tipos de hombres y que tienen que confrontarnos a nosotros, hermanos, para ver en qué lugar está usted y estoy yo. Pablo en estos textos, hermanos, está presentando actitudes del hombre natural, del hombre carnal y del hombre espiritual. El verso 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, el primer hombre que Pablo presenta es el hombre natural. ¿Qué es el hombre natural? ¿Qué es el hombre natural? El hombre natural es aquella persona, hermanos, que vive de acuerdo a lo natural, que vive de acuerdo a la naturaleza caída. El hombre natural es una persona que no ha nacido de nuevo. El hombre natural es una persona que no tiene a Cristo como su Señor, ni mucho menos como su Salvador. El hombre natural es inconverso. El hombre natural, hermanos, no entiende las cosas, no está despierto a las cosas espirituales, no está ni las entiende. El versículo 14, hermano, nos entrega actitudes que tiene este hombre natural. Y la primera es que no percibe las cosas del Espíritu, ¿verdad? Está mirando el texto ahí conmigo. Dice: el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios. No las percibe. La segunda actitud que podemos ver, hermanos, en este hombre natural es que las cosas espirituales para él son locuras. La logra ver en el texto. Para él son locuras, no las entiende. Y la tercera parte, hermano, que está presentando Pablo en la actitud del hombre natural es que para él no las logra entender. El hombre natural no entiende los justos juicios de Dios. Esta palabra, hermano, que aparece en el texto, el hombre natural no percibe. Esa palabra percibir en griego es dechomai y significa recibir, tomar, aceptar. El hombre natural no acepta las cosas de Dios, no las acepta. Y esa palabra locura en griego es moría y significa bobería. Es decir, absurdo, locura. O sea, el hombre natural, hermano, tiene las cosas de Dios como locura, como bobería, como tontería. Y usted puede ver, hermanos, que el hombre natural no tiene discernimiento para comprender los justos juicios de Dios. No los entiende. Y como no los entiende, los toma como bobería, como una tontería. Y esta pandemia, hermanos, nos ha hecho entender eso. Uno creía, hermano, que esta pandemia del COVID iba a hacer volcar a la gente a buscar a Dios, ¿verdad? Uno
Uno dice, bueno, ahora se vino esta pandemia y la gente se va a volcar a buscar a Dios. Mentira. Mentira, hermano. Y yo podría decir que el índice, hermano, de despidos se aumentó. Y la asistencia a las iglesias disminuyeron. ¿Sabe por qué? Porque el hombre natural no entiende las cosas de Dios. El hombre natural no las percibe. Para él son boberías, son tonterías. Y de una u otra manera, hermano, Dios está hablando a la humanidad, al mundo entero, a través de esta pandemia. El hombre tiene que entender, hermanos, que Dios es soberano y que nada se le escapa de las manos. Todo está en las manos de Dios. Nada ocurre fuera del alcance de Dios. Pero el hombre natural no las entiende, no las comprende. Y como no las entiende y no las comprende, y para él son locuras, hermano, él va en contravía de los justos juicios de Dios. Él va en contravía de los planes de Dios y de los proyectos de Dios. Podemos ver, hermanos, como cerraron las discotecas, entonces abrieron en las casas. Y usted puede ver la bulla, hermano, incansable, que no dejan dormir. Incesantes, pero para desbordarse para el pecado, hermanos. Porque ese es el hombre natural, un vil pecador. Un hombre que tiene que saciar la sed de pecar. Y usted lo puede mirar, hermanos, a través de los medios noticiosos. Es más, usted lo puede mirar hasta en su misma comunidad. Cómo el hombre natural se ha desbordado para pecar y ha aumentado su descarrío. Cuando estoy mirando a este hombre natural, hermano, no puedo dejar de hablar de los yernos de Lot. Ustedes recuerdan a los yernos de Lot. Cuando los yernos de Lot, hermanos, escuchan a Lot decir: Dios trae juicios sobre la tierra de Sodoma y de Gomorra, escapen por su vida, vengan que esto se va a acabar. ¿Saben qué dijeron los yernos de Lot? Se largaron a reír, se burlaban. Usted lo puede mirar en Génesis capítulo 19, 14, hermanos. Los yernos de Lot se empezaron a burlar. Y esa palabra burlar, hermanos, en hebreo que utiliza Moisés es tesejá, y significa reírse a carcajadas. Ellos empezaron a burlarse de Lot. ¿Saben por qué? Porque eran hombres naturales. Porque ellos no entendían que venía un juicio de Dios para la tierra de Sodoma y de Gomorra. Ellos no comprendieron, hermano. Y dice el libro de Mateo que ellos no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. No comprendieron. ¿Cómo es posible, hermano, que los animales hayan tenido más entendimiento que el hombre natural? Porque Dios habló a los animales y los animales de dos en dos fueron entrando al arca de Noé. Y la Biblia dice que Noé era pregonero de justicia. O sea, Noé predicaba el mensaje de la palabra de Dios. Y diríamos que Noé diría al arca que el juicio viene. Viene un juicio de parte de Dios para esta humanidad porque se ha desviado por su pecado, por su iniquidad. Vuélvanse a Dios porque viene un juicio. ¿Y sabe qué decía la población? Pero juicio del diluvio, ¿de dónde? No ha llovido sobre el planeta. Noé, estás loco. Pero no sabían, hermano, que ellos eran los locos. Porque ese es el hombre natural. Toma las cosas de Dios como locura. ¿Usted no ha visto que cuando alguien quiere buscar del Señor y lo primero que le te volviste loco? ¿Sí lo miraba? ¡Ay, te volviste loco! Ya te lavaron el cerebro en la iglesia.
porque pronto viene la ira de Dios para esta tierra. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Pero los que amamos a Dios volaremos a su nombre. Aleluya. El libro de Apocalipsis dice, hermano, por cuanto en mí ha puesto su amor, los libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Hermano, viene juicio de Dios sobre la tierra. Viene juicio de Dios. Y si usted hasta ahorita dice, Dios mío, estamos viendo cosas que nunca habíamos visto, prepárese, porque vienen cosas más terribles para esta tierra, porque el hombre natural no ha entendido los juicios de Dios. Pero la iglesia tiene que entender, aleluya, que no somos de aquí de la tierra, que nuestra ciudadanía es del cielo, aleluya. Y aunque la tierra se acabe, Dios ha preparado una morada para nosotros. El santo, aleluya. Yo siento a Dios en esta mañana. Aquí está Dios. Aleluya. Jesús lo dijo a los discípulos, hermanos. Yo pues os he dicho claramente, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Hermano, el hombre natural va a ver los juicios de Dios, pero el hombre espiritual, el hombre de Dios, va a caminar por calles de oro y mares de cristal. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vale la pena ser hombre espiritual, hermano, porque el hombre espiritual no va a ver los juicios de Dios, pero el hombre natural y carnal va a ver los juicios de Dios que vienen sobre esta tierra, hermano. Porque es justo delante de Dios retribuir, pagar con tribulación a todos aquellos que os atribulan, dice la palabra de Dios, hermano. Y yo la creo, hermano. Dios ha de librar a su iglesia. Dios ha de librar a su iglesia. Dios ha de librar. Y nosotros decimos, hermano, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, lo que está pasando es que todo se está fraguando para el día de la ira de Dios. O sea, el hombre natural no puede entender esto, pero usted y yo sí tenemos que discernirlo. ¿Me explico? O sea, todo esto que usted está viendo tiene que apercibirlo y llevarlo a entender, hermano, de que esto está pronto para acabar. Pronto se acaba esto, hermano. Pronto se baja el telón de la gracia. Pronto se acaba el tiempo, hermano. La obra de Dios, el reloj de Dios se va a acabar, hermano. Se va a acabar. Se va a acabar porque el hombre se ha ido para hacer pecado. Y Dios dice, ya no más. Y solamente Cristo está intercediendo y diciendo, Padre, espérate un momentico. Y Dios está que determine, que acaba con eso, hermano. Que el hombre natural cada día se hunde en el pecado y en la maldad. Estamos viendo cosas terribles y horribles, hermano. ¿Y usted cree que Dios no va a traer juicio sobre esto? Si Dios no trae juicio sobre nuestra generación, Dios sería un Dios injusto. Injusto con Sodoma y Gomorra. Injusto con Nínive, ¿verdad? Injusto con muchos pueblos que Dios sepultó, hermano, por su pecado, por su maldad. Si Dios hoy no trae juicio a la tierra, Él sería injusto. Pero Abraham dijo, tú que eres el juez justo de toda la tierra. Hermano, Dios trae juicio ayer y lo va a traer hoy también por el pecado del hombre natural. Viene el juicio de Dios. Preparémonos. Preparémonos, iglesia. Viene el juicio de Dios para la tierra. Por eso dijo Jesús, estos son principios de dolores, pero aún no es el fin. Preparémonos. Que cada acontecimiento, hermanos, que se ejecuta en el planeta Tierra,
tienen que hacernos entender, hermanos, que Dios de una u otra manera nos está hablando y nos está advirtiendo que esto se va a acabar. El hombre natural, ¿sabe qué dice? No, es que la vida se le acaba para el que se muere. ¿Lo escuchado? Para el que se muere. Mentira. La vida verdadera empieza para el que se muere. Porque hay vida después de la muerte. ¿Está escuchando? Hay vida después de la muerte. Todo no termina con la muerte, hermano. Todo no termina allí. Y es allí donde el hombre natural va a entender que estaba equivocado. ¿Estaba qué? Equivocado. Estaba equivocado. Y de esto podríamos hablar mucho, hermanos. Pero vamos a dejarlo allí. Porque tenemos que comprender que el hombre natural no entiende. Pero el apóstol Pablo está presentando otros dos tipos de creyentes, ¿verdad? Y estos sí son creyentes. Y es el hombre carnal. En el texto 3, 1 y 2, al espiritual lo dejamos de último. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. ¿Por qué? Sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Mire que el hombre natural vendrá de cuando en cuando a la iglesia, pero normalmente el hombre natural está fuera de la iglesia. Pero el hombre natural está fuera de la iglesia. Pero el hombre carnal, ese es creyente. Ese hombre es creyente. Miren el nombre que le da Pablo. Le dice, de manera que yo, hermanos. ¿Está mirando? Pablo le llama como hermanos. O sea, el hombre carnal es hermano en la fe. ¿Sí lo mira? El hombre carnal es hermano en la fe. Mire el texto. Es hermano en la fe. Y dice que a este hombre carnal o a este hermano carnal hay que medir muy bien cómo se le habla. ¿Sí está mirando? Hay que medir muy bien cómo se le habla. Porque dice, yo no pude hablaros como espirituales. O sea, Pablo tuvo que acomodar bien, hermanos, cómo hablarle a esta iglesia. ¿Por qué? Porque eran carnales. Pero el problema es, hermano, que esta iglesia era rica en dones, en ministerios, en revelaciones. Parece paradójico, ¿verdad? Porque uno dice, ¿cómo es posible alguien que tenga esos dones tan tremendos que tenía la iglesia de Corinto? Esas revelaciones, como dice Pablo, cuando vosotros os reunís, no hay salmos, no hay cánticos espirituales, no hay revelaciones, no hay profecía. Hermano, había todo eso. Entonces uno diría, es un creyente espiritual, ¿verdad? Pero no. Pablo dice, a pesar de que ustedes tienen todo eso, ustedes no dejan de ser unos cristianos carnales. Pero Pablo también le llama que son bebés en Cristo, niños en Cristo. Mira el texto. Dice, niños. Les pude hablar como carnales, como niños en Cristo. Tres características allí. Es hermano en la fe. Hay que medir muy bien cómo se le habla. Y es un bebé en Cristo. Esta palabra que Pablo utiliza
o que traduce la Reina Valera, niños, en el hebreo es nepios. Y significa, hermanos, que no hablan. Que no hablan. O sea, están hablando de un infante, de una persona, de un bebé, que no habla. Este clase de creyente, hermanos, es un creyente inmaduro. ¿Es qué? ¿Es un creyente qué? Inmaduro. Y esta clase, hermano, de hombres está dentro de la iglesia. ¿Está mirando? ¿Cuántos son creyentes? Voy a repetirle la pregunta para reivindicarse. ¿Cuántos somos creyentes? ¿Usted cree en Cristo? Eso, entonces diga amén. Amén. Ahora vamos a ver, a partir de aquí, usted ya sabe que usted no es hombre natural, ¿verdad? Pero usted puede ser hombre carnal u hombre espiritual. Y es aquí donde vamos a hacer la radiografía, hermanos. El hombre carnal es conflictivo. ¿Es qué? Conflictivo. ¿Qué es una persona conflictiva? Es una persona problemática, ¿verdad? Es una persona ¿qué? Problemática. Esta clase de creyente, hermano, es problemático. Es contencioso, es pendenciero. Le gusta estar colocando problemas por todo y por nada. Cuando se le lleva la contraria, hermanos, usted descubre quién es ella o quién es él. Hay personas que no se le puede llevar la contraria, hermano, porque se le sale el viejo hombre. Porque empieza a gritarle y se le abren los ojos más de la cuenta. ¿Conoce personas así? ¿Cierto que no? No, aquí no hay. Allá en China, ¿no? Allá en China es que hay creyentes conflictivos. Entonces el creyente conflictivo, hermanos, es un creyente inmaduro. Es un creyente carnal. Y ahora no piense que esta palabra es para el que no vino, que somos buenos para eso. Uy, la palabra le había caído buena a Julanito de tal. No, esa palabra es para usted y es para mí. Porque a veces somos conflictivos, hermano. No nos pueden decir nada porque perdónenme utilizo esta palabra, nos emberracamos. Nos inflamos, hermano. Y cuando nos llenamos de ese coraje, de esa rabia, hermanos, hablamos cosas que no son, que no edifican, que no traen edificación. Pero también el texto nos está mostrando, hermano, que este creyente es cizañero. Siembra discordia entre los hermanos. Los unos decían en la iglesia de Corinto: no, yo soy de Pablo. Otros decían: no, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos. Y otros decían: no, yo soy de Cristo. Sembraban discordia. Sembraban la discordia entre ellos, la cizaña. Y entonces se había vuelto una iglesia cizañera. Usted y yo no podemos sembrar cizaña. La cizaña es del diablo. ¿Está escuchando? Hay personas que les gusta hablar mal del otro. Y casi siempre cuando no está. Siembra la cizaña en contra del hermano X o Y. Si tiene algo en contra de ese hermano, ¿por qué no va a ir a hablar con él?
Es lo que enseña la Biblia. ¿Por qué tiene valor para hablar a espaldas de Él y no tiene valor para llamarle y decirle las cosas en amor? ¿Por qué? Porque es cizañero, porque es inmaduro, hermanos. Este creyente es inmaduro. A todo le presta atención. ¿Conoce usted así personas? A todo le presta atención. A todo. Y a lo que realmente le debería prestar atención, no le presta. No le presta. No le presta atención a lo que realmente debería de prestarle atención. Este creyente, como es inmaduro, de nada se enoja y le deja de hablar a los demás. ¿Conoce personas así? ¿Usted conoce personas así que le dejan de hablar al otro por nada? Pero dicen que son creyentes. Y quizás son creyentes, pero son inmaduros. Son bebés espirituales. Nosotros, hermanos, tenemos que crecer en la fe. Y como es inmaduro, es un infante en la fe. ¿Es qué? Un infante. ¿Qué significa ese ser infante en la fe? No crece en el conocimiento de la palabra. Siempre tiene la necesidad que se le enseñe la leche y no alimento sólido, porque es un bebé espiritual. La iglesia, hermano, de Corinto había caído en ese grave error. Se había convertido en una iglesia infantil. Pablo le está diciendo, hermano, porque yo no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en la fe. Os di a beber leche y no vianda. ¿Por qué? Porque aún no erais capaces de recibir la vianda, de recibir el alimento sólido de la palabra. ¿Sabe por qué? Porque no habían crecido en la fe. Entonces el apóstol Pablo, hermano, está desafiando a la iglesia de Corinto para que maduren su fe. Para que maduren su fe. Ellos no creían, hermano, en lo que Pablo les estaba escribiendo. Cuestionaban la carta de Pablo. Ustedes pueden mirar en 1 Corintios capítulo 14, versículo 37, dice, hermanos, que el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia y le dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. ¿Se está mirando? Las cartas del apóstol Pablo la cuestionaban, pero lo que se movía en medio de ellos se lo comían. El hombre carnal, hermano, no discierne. Como hablábamos, creo que hace 15 días, y decíamos que el hombre carnal, hermanos, se cree todo lo que se mueve en su superficialidad y en su espiritualidad no real, pero la palabra de Dios la cuestiona. El creyente, hermanos, tiene que madurar en su fe. Usted como creyente tiene que madurar en su fe. Yo como creyente tengo que madurar en mi fe, hermanos. Tenemos que madurar. No puede ser, hermano, que pase el tiempo, los días, los años,
y sigamos siendo los mismos creyentes carnales. ¿Sabe cómo uno se da cuenta si ha crecido en la fe? ¿Sabe cómo? Nos hacemos rapidito una evaluación. Si usted todavía habla como hablaba antes. Si a usted cuando le sacan la chispa, o se la sacaban antiguamente, con lo que le hacían antiguamente, y hoy le hacen lo mismo y a usted le sacan la chispa, usted no ha madurado. ¿Me explico? ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? Indica que ahí hay un grado de inmadurez, porque el creyente maduro toma las cosas con madurez, pero el creyente carnal toma las cosas en la carne. Pablo utiliza también esta misma palabra para hablarle a la iglesia de Éfeso, hermanos, en Efesios capítulo. El creyente, hermano, como es inmaduro, todo lo que oye lo cree. No examina a la luz de la palabra. Y es llevado de aquí para allá. No tiene raíz, no tiene fundamento sólido, sino que por el contrario parece la onda del mar. Usted ve la onda del mar, no tiene estabilidad, ¿verdad? ¿Cierto? Usted ve una onda en el mar, ¿y para dónde va? Para donde la lleven las olas. Para donde la lleven las olas. Creyente carnal es emotivo, hermanos. Vive de emociones. Nosotros tenemos, hermanos, que tener mucho cuidado, porque estamos en tiempos peligrosos. Hablando doctrinalmente, hermanos. Y hoy han salido muchos predicadores, hermanos. Cuánta cosa andan, pero no fundamentados en la palabra de Dios. Y lo creemos, lo anunciamos. A principio de esta pandemia, hermanos, salió alguien, no sé si era creyente, salió diciendo que abrieran la Biblia en tal parte que se iban a encontrar un pelo. ¿Lo recuerdan? Eso llegó casi a todos lados, hermanos. Y entonces que Dios le había revelado. Y muchos ministros, hermanos, se prestaron para esto también, diciendo que salieran y colocaran, hermanos, hilos rojos, trapos rojos en el dintel de su casa, porque iba a pasar la destrucción. Y muchos apelaron, hermano, a escrituras y las pegaron a la puerta de su casa y colocaban la sangre de Cristo, tiene poder. Y cuanta más cosa, hermano. Pero ¿de qué estamos hablando? Si nuestra fe está en Cristo, hermano, si nuestra fe está fundamentada en la palabra, y la Biblia dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, hermanos. Caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Usted tiene que confiar en la palabra y no en revelaciones que traigan hombres, producto de su imaginación, hermanos. Es en la palabra que usted tiene que confiar, hermanos. Y si morimos, bueno, es porque Dios nos quiso llevar, hermanos. Porque nuestra esperanza, hermano, no está aquí en la tierra. Nuestra esperanza está en el mejor mañana. Y el mejor mañana es en Cristo Jesús. Por eso para Pablo no era un problema la muerte, hermanos. Porque la muerte no es un problema para el creyente. La muerte es hermano, es una promesa de Dios. Por
eso dice el apóstol Pablo, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Somos del Señor. Y entonces, hermano, hay cuánta revelación. Hermano, Dios me reveló que un espíritu de muerte, que Dios me reveló. ¿Cuál espíritu de muerte, hermano? Dios ordena a la muerte y la muerte no puede tocar a sus hijos si Dios no lo permite. ¿Está escuchando, hermano? Nosotros no podemos dejarnos llevar intimidad, como hablamos ayer en la carta de Tesalonicenses, cosas que se fraguan, que se mueven en la mente humana, hermano. El creyente maduro discierne: esto no es de Dios, esto es del diablo, esto es de los demonios que quiere traerme temor y terror. Tiene que uno comprender, hermanos, que nuestra vida está cimentada en la palabra de nuestro Dios. ¿Está escuchando? Nuestra vida está cimentada en la palabra de Dios. Usted no muere el día que el diablo quiera. Usted muere el día que Dios así lo permita y lo contemple. Aleluya. Porque Dios, hermano, no nos hará morir hasta que vea su gloria en nosotros. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Y sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Somos del Señor. Por eso Pablo decía: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso lo dice una persona madura en la fe. Madura en la fe. Entonces no podemos, hermanos, permitir ser niños en la fe. Que todo lo que usted pueda oír lo pueda discernir a la luz de la palabra. ¿Está escuchando? ¿A la luz de qué? De la palabra. La palabra tiene que ser su ancla de fe. La palabra de Dios tiene que direccionarnos. La palabra de Dios, hermano, determina nuestro norte. ¿Está escuchando? Y nuestro norte no es aquí en la tierra, hermanos. Muchos hombres en los años pasados quisieron establecer su norte en el norte, ¿verdad? Allá en Estados Unidos. Y se iban de polizontes, hermanos, porque decían: cuando llegue allá, me capeo. Allá, hermano, saco de pobre a mi familia. Ese era el norte de ellos. Pero el norte nuestro, hermano, es llegar a las moradas celestiales, donde Dios ha preparado un lugar para cada uno de nosotros. Y esa es la esperanza que me avergüenza. Esa es la esperanza de nuestra salvación. En los postreros días, dice claramente el Espíritu Santo, hermano, habrá crisis en los púlpitos, porque se levantarán hombres que predicarán mitos, fábulas y doctrinas de demonios, y dejarán de proclamar la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser portadores de la bendita y santa palabra de Dios. Usted tiene que estar, hermano, como una atalaya, que su pastor esté predicando siempre la palabra de verdad, porque ella es la que nos va a santificar. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. ¿Está escuchando, hermano? Usted tiene que estar como un hombre espiritual, vigilando, hermano, para que su pastor no se desvíe de predicar la palabra de Dios. Tiene que estar al pendiente, vigilando. Pero también nos habla, hermano, del hombre espiritual. Podríamos hablar mucho del hombre carnal. ¿Por qué? Porque se abunda más en las iglesias. ¿Cuántos son carnales? Nadie dice amén. Nadie dice amén. Todos somos espirituales, ¿verdad? El hombre espiritual, hermanos,
es el que más grita, no es el que más ayuda, que hay que ayunar. No me vaya a tergiversar el mensaje. El hombre espiritual no es el que más ora, pero hay que orar. El hombre espiritual es aquella persona que ha dejado que el Espíritu Santo forme el carácter de Cristo en él. ¿Está escuchando? El hombre espiritual, ¿quién es? El que ha permitido que el Espíritu Santo forme el carácter de Cristo en él. Y no solamente, hermanos, tiene dones, sino que también tiene los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu. Usted ve que hoy se ora más y se ayuna más y se vigila más y se llora delante de Dios para que nos conceda dones, ¿verdad? Pero poco se ora, se ayuna y se vigila para que Dios nos dé los frutos o el fruto del Espíritu. Usted ve a los creyentes decir: hermano, estoy orando para que Dios me dé tal don, pero muy poquito. Usted escucha decir: estoy orando a Dios para que me dé sus frutos, para que me dé su amor, para que me dé su gozo, para que me dé dominio propio, para que me dé mansedumbre. El hombre espiritual, hermanos, el texto dice, en cambio, el espiritual, verso 15, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El hombre espiritual no es juzgado por el hombre natural ni por el hombre carnal, hermanos. Esa palabra juzgar en griego es anacrino, que significa propiamente escudriñar, es decir, investiga. Hermano, el hombre espiritual, cuando vienen a decirle algo, él lo mira espiritualmente, pero él lo discierne y él investiga para ver si eso es cierto. Lo escudriña. Me acuerdo del hermano Gille Ávila. En una de sus prédicas él comenta que en medio de un servicio se levantó un profeta o una mujer inspirada, le dice que el Señor le estaba llamando para que fuese pastor. Pastor. El hermano Gille comenta en esa prédica que él fue a orar a Dios para que le confirmara si era verdad, si eso venía de parte de él, porque Gille era un evangelista. Hermano, y Dios en su intimidad le dijo: yo no he dicho tal cosa. Usted sigue de evangelista. Entonces mire, si el hombre no consulta a Dios, si no investiga, si no escudriña, hermano, todo se lo cree. ¿Usted conoce personas así? Que lo que le diga, todo se lo cree. Hermano, aún lo que le diga el pastor, usted tiene que escudriñarlo y examinarlo a la luz de la palabra. No es que el pastor lo dijo, el santo pastor, el infalible. No, Señor. Por eso se han desviado muchos creyentes. Porque tenemos que ser como los creyentes de Berea. ¿Ustedes recuerdan a los creyentes de Berea? Hechos capítulo 17, 11, hermano. Dice que cuando el apóstol Pablo y los demás compañeros fueron a predicar el evangelio allá en Berea, hermano, ¿saben qué hacían? Ellos eran más nobles. Ellos predicaban la palabra, y ¿saben qué hacían cuando llegaban a casa? Iban a examinar si lo que se les había dicho estaba soportado en las Escrituras.
Muestra de un creyente maduro. Entonces el creyente maduro, hermano, escudriña para ver si lo que se le está diciendo, hermanos, es verdad. Ese creyente maduro no traga entero. No traga entero, hermanos. Estamos en tiempo de apostasía. Y el creyente en Cristo no puede tragar entero, hermano. Tiene que discernir a la luz de la palabra del Señor lo que se le está diciendo. Hoy que hay tantos movimientos, hermanos, que dicen: Dios me habló, Dios me dijo. ¿Lo ha escuchado? Bueno, tengo una palabra de parte de Dios. Dios me habló que le dijera. Y utilizan el nombre de Dios en vano. Dicen que Dios habló y Dios no ha hablado nada, decía el profeta Jeremías. Hablan producto de su mente, de su corazón. Hermano, tenemos la palabra profética más segura, la palabra de nuestro Dios. Esa es la palabra profética más segura. Y no estoy diciendo, hermanos, que yo no creo en profecías. Yo creo. Yo creo que Dios habla. Yo creo que Dios habla a través de su palabra. Y creo que Dios habla al hombre. Yo creo, hermanos. Pero también creo que hay hombres y mujeres que hablan producto de su imaginación, de sus pensamientos, cosas que Dios no está. Y es a eso que le estoy llamando, para que despierte su sentido espiritual y usted puede estar alerta, hermanos, alerta de lo que Dios no está diciendo, pero tiene que estar más alerta de lo que Dios está diciendo. Hemos visto reuniones, hermanos, donde alguien inspirado por el Espíritu, entre comillas, se para y dice: el Espíritu de Dios me dice que usted y usted van a ser esposos. Mentiras, hermano. Mentira. Y hemos visto, hermano, que los dos se han casado y ha sido un desastre ese matrimonio. ¿Por qué? Si era de Dios. Dios, eso no es Dios, hermano. Pero el creyente inmaduro todo lo cree, porque no examina la palabra de Dios. Según el texto, hermano, dice que el creyente maduro tiene la mente de Cristo, ¿verdad? Lea el texto y le dice: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sí lo mira? Verso 16. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo implica saber lo que Él piensa, conocer los planes que Él tiene para nosotros, y aún así saber lo que Él espera de nosotros. O sea, como yo sé lo que Dios piensa de mí, entonces yo voy a vivir como Dios piense de mí y no como lo diga el diablo ni el hombre. Porque el diablo y el hombre puede decir y puede pensar miles de cosas de usted y decirlas, pero usted tiene que creer en lo que Dios ya dijo de usted. ¿Está escuchando? Dios ya habló de usted. Dios ya habló de mí. Todos los hijos de Dios, hermanos, que han nacido de nuevo, deben entender esta gran verdad, que tenemos el llamado de vivir de acuerdo a la mente de Cristo. Y tener siempre presente, hermanos, que tenemos que vivir de acuerdo como Cristo vivió en esta tierra. Pero también el apóstol Pablo nos está revelando en estos textos, hermanos, versos 1 y 2, que el creyente maduro
participa del alimento sólido. No participa de que viene pronto el Hijo de Dios y esto tiene que llevarnos a vivir de una manera santa y piadosa. La pregunta es, ¿qué clase de creyentes somos tú y yo? ¿Creyentes maduros o creyentes inmaduros? ¿Por qué no te pones en pie y le pides al Señor? El llamado de Dios, hermano, es completamente y claro y contundente para esta iglesia de Corinto. El hombre natural tiene que volverse a su creador de su pecado. Pero el creyente tiene que madurar en su fe, para que de esta manera pueda glorificar a Dios como es digno. ¿En qué sector estamos? ¿O eres creyente carnal o eres creyente espiritual? Hoy que la palabra nos sondee, hermanos. Y si eres creyente carnal, dile a Dios: Señor, aquí estoy, ayúdame. Ayúdame, Señor. Ayúdame a madurar en mi fe, Dios. Hable con Él en esa preciosa hora, a la luz de esta palabra. Hable con Dios en esta mañana y pueda decirle: Señor, yo quiero crecer espiritualmente, quiero madurar en mi fe cristiana, Señor. Padre, aquí estamos, Dios, como tu iglesia, reconociendo, Señor, que necesitamos madurar en la fe. Padre, que por rato se nos sale el creyente carnal, Dios. Padre, que somos inmaduros, Señor, que somos problemáticos, Dios, que somos conflictivos, que no discernimos, Dios, entre el bien y el mal, Padre, que no discernimos entre tu palabra y la palabra que viene del corazón del hombre, Señor. Ayúdanos, Dios, y perdónanos. Perdona nuestra tibieza espiritual, Señor. Perdona nuestra tibieza espiritual, Señor. Desafíanos hoy con tu palabra, Señor, para ser creyentes espirituales. Ayúdanos, Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ayuda a tu iglesia que crezca en la palabra, en el conocimiento de ella, y con ello pueda crecer en su vivencia como hijo de Dios. Una iglesia que refleje el carácter de Cristo, en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias, Dios, por tu palabra que habla en mi vida, Señor. Amén, Señor.